Daniela Beltranena continúa siendo diputada del Congreso de la República, pues su renuncia no fue ratificada por el resto de compañeros del Legislativo. Diputada señala que su salida fue por motivos personales y no por presión social. Alcalde de Chinautla, Nolo Medrano, busca salir de prisión, por lo que presentó un recurso de apelación para que la decisión de la jueza sea revocada. Medrano espera continuar el proceso por lavado de dinero y arresto domiciliar. En otros temas importantes siguen las imputaciones de los 11 detenidos acusados de pertenecer a la red de negociadores de la salud. Más escuchas fueron presentadas por la Fiscalía. En ellas se revela la revelación de empresarios farmacéuticos y las autoridades del ICS. De urgencia nacional es aprobada la ley de tarjetas de crédito con la cual se busca que entidades bancarias y emisoras de dinero plástico no abusen de los tarjetavientes. La ley entraría en vigencia dentro de 6 meses. Y en el mundo, Congreso de Estados Unidos tiene nuevo presidente. Se trata de un republicano. Mientras tanto, en otras noticias, concluye una nueva semana de enfrentamiento entre judíos y palestinos. De nuevo, 2 hombres de origen palestino son abatidos tras atacar a policías con cuchillo. Nos vamos con Alejandro, que tiene la información internacional a esta hora. Vamos con él. Es la prensa desde Bolivia lo que revisamos a continuación. Lo vemos en pantalla en su portada de esta mañana. Está titulando en su fotografía central: La Paz ya produce azúcar. El ingenio de San Buenaventura inició ayer sus primeras operaciones y se anuncia que estará plenamente operable en 2016. En otros temas, el TCP aprueba la pregunta para el referéndum modificado. Además, crecen los delitos financieros. Dice en otros temas en fútbol, el Sport Boys golea a Bolívar y queda como líder junto al Tigre. En el mundo, China anuncia la suspensión de su norma sobre el hijo único, y en sociedad crean un sistema informático para georreferenciar luminarias en mal estado. Seguimos. El gobierno hondureño desplegó militares en la biosfera del río Plátano para desalojar a campesinos cuya actividad agrícola amenaza con destruir la mayor reserva forestal del país. No todos están de acuerdo con esta medida. Efectivos militares patrullan desde el fin de semana la reserva forestal de Río Plátano, en el este de Honduras. Su tarea es desalojar a campesinos cuyas siembras amenazan con destruir el mayor reservorio natural del país. Lo hacen en compañía de jueces, fiscales y técnicos ambientalistas del gobierno. 29 asentamientos fueron localizados por aire en el núcleo de la reserva, un área que debe ser intocable según los estatutos de protección del lugar. Pero el plan implica dejar sin medios de subsistencia a decenas de familias. Los anillos exteriores del reservorio son habitados por pueblos indígenas y poblaciones con manejo del bosque. Conocida como la Amazonía de Centroamérica, la biosfera del río Plátano fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1980. Pero por los escasos esfuerzos del gobierno por protegerla, el organismo amenaza con retirar el lugar de esa categoría. Un grupo de mujeres aymara protestó en La Paz portando los restos de Edwin Mamani, un manifestante que murió el fin de semana cuando se registraron enfrentamientos entre mineros y residentes del norte de ese país. Estas mujeres aymara llevan en un ataúd los restos de Edwin Mamani, el manifestante que murió el pasado fin de semana en enfrentamientos entre mineros y residentes locales cerca del pueblo de Coroico, en el norte de Bolivia. El incidente tuvo lugar cuando cerca de 40 residentes bolivianos y peruanos irrumpieron en la mina para expulsar a miembros de la cooperativa que trabajaban ahí. Según portavoces del gobierno, en el choque se usaron armas de fuego e incluso dinamita. Los conflictos entre trabajadores independientes y miembros de cooperativas, entre cooperativas y funcionarios o entre cooperativas y residentes cerca de yacimientos se han convertido en algo común en Bolivia. En agosto pasado, un policía murió cuando trataba de desalojar una mina operada por una cooperativa. En Argentina, los candidatos que no pasaron a segunda vuelta se abstienen de apoyar abiertamente a alguno de los 2 candidatos que sí lo hicieron, que se enfrentarán en este balotaje de noviembre. Sin embargo, reclaman tajantemente un cambio para el país y la ruptura con el kirchnerismo.
Fuera de la carrera presidencial argentina, Sergio Massa evitó pronunciarse abiertamente en apoyo a alguno de los dos candidatos que se medirán en el balotaje. Dijo que sus seguidores no son ganado que se puede arrear a uno u otro aspirante, pero se inclinó por la ruptura con el kirchnerismo y reclamó un cambio que recoja sus propuestas de gobierno. Que nosotros lo que tenemos es la obligación de defender aquellos sueños por los cuales nos elegimos. Pero no tenemos ninguna duda de que la gran mayoría de los argentinos ya eligió por un cambio. Massa acabó tercero en la primera vuelta electoral con 21% del escrutinio. Más de 5 millones de personas lo votaron. Un electorado que será clave en la definición del balotaje entre Daniel Scioli, apoyado por las fuerzas del oficialismo, y el conservador Mauricio Macri, del Frente Cambiemos. La segunda vuelta se realizará el próximo 22 de noviembre. 7:09, continuamos. Bueno, seguimos hablando de este caso, Pedro Muadi en prisión, ligado a proceso con un tema bastante complejo, la investigación que comienza, por supuesto, a partir de ahora y, como él decía, se hace responsable y tomará en cuenta las decisiones de la justicia en relación a los casos de los que se le acusa. Estamos hablando de estas famosas plazas fantasma dentro del Congreso de la República. Philippe Chicola, analista político, buen día, bienvenido a BLM Noticias. ¿Qué lectura podemos hacer? Ahorita le toca, en este caso, al Congreso de la República. Dejamos de lado por un momento el Poder Ejecutivo y nos metemos de lleno a lo que puede ocurrir y la olla que se puede destapar dentro del Legislativo. Te escuchamos. ¿Cuál es tu análisis? Buen día. Buen día, Ricardo. Buen día a todos los televidentes. Bueno, yo creo que el caso de Pedro Muadi, pues ya desde hace varios meses ya se venían conociendo los indicios de la investigación. Ya están ligados a proceso varios personajes que trabajaron en el grupo administrativo de la presidencia del Congreso. Yo creo que se evidencia uno de los dos modelos de corrupción del legislativo. Básicamente de las grandes formas de corrupción que hay hoy en el Congreso de la República, una de ellas son las plazas. Y si vemos el presupuesto del Congreso que ronda los 800 millones de quetzales, nos topamos que es demasiado recurso para un organismo que tiene 158 diputados. Y en gran medida, ese despilfarro de recursos del Congreso se da en personal de planta, en personal administrativo. Entonces, ahí creo que hay un indicador de alerta. Segundo, el hecho que la Junta Directiva del Congreso tenga la capacidad de nombrar trabajadores administrativos, creo que es un incentivo perverso, y eso es lo que se está viendo en este caso, porque al final del día las plazas en el Congreso se terminan convirtiendo en dádivas, primero para activistas de partido, se terminan convirtiendo también en una fuente de recursos o de ingresos extras para diputados, y yo creo que eso es lo que se está evidenciando con el caso Muadi y todo ese funcionamiento espurrio de la administración de las plazas. Yo creo que este es un caso que si se sigue rascando nos vamos a topar que es una práctica a la que han incurrido muchos de los miembros de la Junta Directiva. Hablando justamente de este tema, las investigaciones del Ministerio Público y la CICIG podrían apuntar, podríamos ver, porque son muchos casos los que se están destapando a más figuras del Congreso de la República, porque muchos decían, bueno, ¿cuándo le entran de lleno justamente a todo lo que se maneja y todo lo que en teoría se percibe lo que puede ocurrir en el Congreso de la República? ¿Será este el nuevo blanco justamente de las investigaciones del Ministerio Público y la Comisión Internacional a partir de este caso? Pues yo creo que es una enorme posibilidad. Como les decía, creo que el tema de las plazas da para revisar las gestiones de varios presidentes del organismo. Aquí se están enfocando específicamente en Muadi del año 2013, pero yo creo que si revisamos las presidencias anteriores y las posteriores, seguramente se va a encontrar anomalías similares. Y luego, recordemos también que hay una serie de procesos en los cuales se involucran otros diputados, el caso de Baudilio Hichos con el ICS, el caso de Luis Chávez y Mirza Arriaga con el Ministerio de Desarrollo Social, el caso de Mario Rivera por enriquecimiento ilícito, en fin, hay otros diputados que también todavía
se está dilucidando si se les levanta el antejuicio o no. Y en el caso de estos últimos diputados, ahí es donde se materializa la segunda forma de corrupción del Congreso, que es el trabajo que hacen algunos diputados como gestores de negocios. Se recordarán en el caso de Mirza Arriaga y de Luis Chávez, la discusión o la razón del por qué solicitar el antejuicio es porque ellos están intermediando con el ministro de Desarrollo, prácticamente lo están chantajeando para ahorillarle a contratar una empresa vinculada a estos diputados. Vemos el caso de Baudilio Hichos con el IX, en donde él también está intermediando con autoridades del Seguro Social para que sea una empresa de él la que preste o la que arrende un edificio. En fin, ese segundo rol que llevan a cabo muchos diputados, particularmente los distritales, de convertirse en gestores de negocios, de traficar influencias, de presionar a instituciones del Ejecutivo, instituciones autónomas para que se contrate a tal o cual empresa para prestar un servicio, esa es la otra forma de corrupción. Y yo creo que entre las plazas y esas formas de corrupción dan seguramente para investigar a muchísimos diputados. Muchísimas gracias, Felipe Chicola, analista político, quien nos hablaba entonces de esta situación, casos de plazas fantasmas dentro del Congreso de la República. Gracias por el análisis, damos vuelta de página. Tenemos que hablar de la actividad deportiva. Lorraine, por favor, nos cuenta. Seguimos hablando del deporte nacional y nos trasladamos a esta cuarta etapa de la Vuelta Ciclística que tuvo como meta final la aldea El Chamán en Chimaltenango. El chimalteco Nervin Yats ganó la cuarta etapa de la Vuelta Ciclística a Guatemala, la cual tuvo como punto de inicio a San Lucas, Zacatepeques. Además, los encuentros y meta final en Aldea Camán, Chimaltenango